Dedicamos nuestra revista de prensa a dos temas revelados por la prensa estadounidense de los que se ha hecho eco la prensa rusa. El primer tema es un artículo del Washington Post titulado Estados Unidos advierte a Ucrania que está en un momento crucial en la guerra. Pero para hablar del tema está mi compañera Rosa Pérez Masdeu. Rosa, buen día para usted. Buen día, Ángela. Comenzamos entonces, ¿no? Exactamente, con este artículo que mencionabas del Washington Post, firmado por Yasmin Abutalib y John Hudson, que empieza de la siguiente manera. A medida que se acerca el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, los funcionarios estadounidenses dicen a los líderes ucranianos que enfrentan un momento crítico para cambiar el curso de la guerra y aumentan así la presión sobre Kiev para lograr avances significativos sobre el campo de batalla mientras fluye la ayuda de Estados Unidos y sus aliados. Bien, este artículo cuenta con fuentes de la administración estadounidense, de la Casa Blanca, del Ejército, que comentan al Washington Post que si bien las promesas de que Estados Unidos respaldará a Ucrania mientras sea necesario probablemente permanecerán en el tiempo, es muy posible que no sea en las cantidades en las que estamos viendo estos paquetes de ayuda en la actualidad, ¿no? Y sobre todo con una Cámara de Representantes de mayoría republicana. Bien, una fuente anónima de la Casa Blanca cita al Washington Post: seguiremos tratando de inculcarles a los ucranianos que no podemos seguir así para siempre. Y un poco el objetivo, ¿no?, de los funcionarios que visitaron Ucrania en las últimas semanas, como John Finner, asesor de Seguridad Nacional, Wendy Sherman, subsecretaria de Estado, Colin Kahl, subsecretario de Defensa, o William Burns, director de la CIA, fue trasladar a Kiev la naturaleza crítica de los próximos meses de conflicto. Ahora, en estas discrepancias sobre cómo enfrentar esta contraofensiva es en lo que se centra el medio ruso Agence Media a la hora de abordar el tema. Exactamente, ¿no? Y precisamente estas discrepancias y este punto crítico al que hacíamos referencia llega ahora porque, tal y como menciona el Washington Post, el artículo que Agence Media replica, la guerra en los últimos meses ha entrado en una especie de fase lenta, ¿no?, de rutina en que no ha habido avances considerables ni por parte de Rusia ni por parte de Ucrania. Sin embargo, los analistas esperan una gran ofensiva rusa en la primavera y como respuesta una gran contraofensiva ucraniana, ¿no?, que utilice este nuevo armamento prometido por sus aliados occidentales, por la OTAN. Sin embargo, dicen, la OTAN tiene temores y muchas tensiones subyacentes de cómo debería Ucrania enfocar estos recursos. Y aquí precisamente este titular al que hacías referencia, ¿no?, que Washington y Kiev discrepan sobre Bakhmut, Crimea y las perspectivas de la guerra en Ucrania. Y es que analistas militares de Estados Unidos señalan que Ucrania no puede continuar al mismo momento defendiendo Bakhmut en el Donbass al tiempo que prepara esta contraofensiva de cara a la primavera, ¿no? Particularmente un funcionario estadounidense señala: si Rusia toma Bakhmut, no resultará en ningún cambio en el campo de batalla. Los rusos lo intentarán reclamar como tal, pero es un punto como otro en el mapa, por el que han gastado una cantidad extraordinaria de sangre y de dinero, ¿no? Otro punto clave y de discrepancias, ¿no?, entre Washington y Kiev sería Crimea, y es que recordemos que tanto Zelensky como distintos funcionarios ucranianos han señalado su voluntad de recuperar Crimea, que fue, recordemos, anexionada unilateralmente por Rusia ya en 2014. Esto, según las fuentes de este artículo del Washington Post, se considera fuera del alcance de las capacidades del ejército de Ucrania, y precisamente señalan la discrepancia entre los objetivos y las posibilidades de Ucrania es lo que hace temer a sus aliados que esta guerra finalmente sea difícil de terminar, ¿no? Para finalizar con este tema, el Washington Post señala: Estados Unidos quieren dar a Ucrania la oportunidad de recuperar tanto territorio como sea posible en los próximos meses y que luego se siente con Vladimir Putin en la mesa de negociación. Los más optimistas esperan que Ucrania recupere territorio en el sur, frene la avanzada en el este y que haya un acuerdo de paz para final de este año, Ángela, de final de 2023, mientras los más pesimistas señalan que el tiempo estaría del lado de Putin. Y lo que ya sabemos es que queda implícito que Ucrania tendría sí o sí que perder territorio, ¿no? Y bueno, hacer estas renuncias que usted nos menciona como Crimea. Ahora, justamente la guerra en Ucrania es el punto central de la reunión de la OTAN que se realiza el día de hoy en Bruselas. Bloomberg ha tenido acceso a un borrador de las reuniones y nos avanza algunos de los objetivos a mediano plazo de la organización.
Efectivamente, con un texto firmado por Natalia Drozdiak vamos a señalar los 3 puntos principales y, en primer lugar, y es que los países de la OTAN, según la periodista, pueden acordar tan pronto como este verano gastar al menos el 2% de su PIB en defensa, y este al menos sería la palabra clave, ¿no? Porque tal y como señala Heinrich Braus, consejero alemán de Relaciones Exteriores, si Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, logra que todos estén de acuerdo en que el 2% debería ser el mínimo, esto ya sería un proceso significativo. En realidad se esperaría que cada Estado pague más del 2%, y esto en un momento de aumento de los precios de los alimentos y de la energía. Pero sobre todo, lo que destaca también la prensa rusa es que, según este documento, la OTAN se estaría preparando para un potencial conflicto militar desatado o bien por el artículo 5 del Tratado Transatlántico, el que obliga a los miembros de la OTAN a la defensa común, o bien por un conflicto fuera de esta zona de responsabilidad. En todo caso, este discurso ¿no?, de aumento del belicismo, no sabemos si pues tiene una finalidad, Ángela, si es una cuestión disuasoria, preparatoria, de retórica, o dónde va a llevar toda esta escalada finalmente. Bien, y sobre ese mismo discurso vamos a conversar con nuestro siguiente invitado del día, así que gracias a usted, Rosa. A ti, Ángela.